Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a estas jornadas tan diferentes, ¿no?, de divulgación. Me gustaría comenzar mi charla agradeciéndole a María la oportunidad que me brindó de estar hoy aquí. Creo que no dudé ni un segundo en decir la cuenta conmigo que allí estaré, ¿no? Ahora, los problemas pues vinieron después. Me solicitó por un correo María que necesitaba un resumen y un título de esta charla. Y tenía que ser un título pues divertido, motivador, que llamase la atención, ¿no? Y yo pensé para mí, pues mal vamos, digo, porque los matemáticos como yo pues tendemos a ser bastante cuadriculados y rectos y poco imaginativos. Entonces, para que poneros en situación, pues cuando yo voy a una conferencia, ¿no?, y voy a presentar un estudio estadístico sobre la producción de dióxido de carbono de los autobuses urbanos de Palencia, pues el título de mi charla es Niveles de la producción de dióxido de carbono de los autobuses urbanos de Palencia. En esa línea de títulos suelo moverme. Por tanto, buscar un título a mi charla pues supuso un esfuerzo muy grande, ¿no? Con las características que me pedía María, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a hacer una tormenta de ideas, a ver qué se me ocurre. Pues estuve como 1 hora y pico intentándolo y tal, y aquello fue una verdadera sequía, os lo aseguro. Entonces, al final, pues decidí ponerme con mis cuentas, y ya cuando llevaba un buen rato haciendo cuentas, pues tuve la idea, ¿no? Y ya digo, va, ya tengo el título, perfecto. ¿Qué ritmo tienen los genes? Y os preguntaréis, ¿por qué, no? ¿Por qué me pareció tan buena idea? Bueno, pues resulta que la línea general de mi investigación y del trabajo que vais a ver hoy aquí consiste en el desarrollo de procedimientos estadísticos para detectar patrones temporales rítmicos en la expresión de los genes, patrones temporales rítmicos o patrones oscilatorios en la expresión del gen. ¿Y de qué depende este patrón oscilatorio? Bueno, pues estos patrones oscilatorios van a depender de la función que regula ese gen, ¿no? Dependiendo de la función que regule ese gen, pues los genes van a tener una expresión más alta a determinadas horas del día y van a tomar valores de expresión más baja en otros momentos del día, ¿vale? Por tanto, este título, cuando tuve la idea del título, dije, bueno, lo acabo de clavar. Digo, esto viene aquí a tope. Y como matemática que soy, pues dije, ahora que he tenido la idea, digo, esto lo hay que aprovechar. Digo, porque no vaya a ser que no se me vuelva a ocurrir otra cosa de aquí a 2 años. Ya sabéis que los matemáticos pues tienden mucho a hacer esto, ¿no? Hay muchos matemáticos que fallecen sin haber tenido esa idea feliz o ese teorema con su nombre, pero el que lo consigue, por ejemplo, teorema de Bolzano, pues ese exprime hasta la última propiedad que puede demostrar, aunque sabe que nunca nadie la va a leer, ni tan siquiera. Pero entonces dije, bueno, pues yo ahora que ya he tenido mi idea, yo voy a hacer lo mismo, digo, voy a aprovecharme de ella porque vete a saber cuando se me ocurre otra tan buena. Y lo que he hecho ha sido pues plantear los objetivos de la charla y la estructura en base a este título, ¿vale? El primer objetivo que vamos a ver en esta charla es explicaros un poco a qué se debe ese ritmo en los genes, ¿vale? Y he hecho un poco de spoiler y ya veis que va a ser, el causante de esto va a ser el reloj biológico, lo que se conoce como ritmos circadianos, ¿vale? El siguiente objetivo que quiero que veáis, que quiero ver con vosotros en esta charla, es efectivamente ya mostraros qué ritmo tienen los genes, ¿no? Vamos a ver ejemplos reales de genes y vamos a identificar esos ritmos, incluso vamos a clasificarlos en función del patrón de ritmicidad. Pero claro, si veis, entre estos dos objetivos hay mucha distancia, ¿no? Y no solo en mi transparencia, que ha quedado ahí un hueco muy feo, sino en la práctica. Por ejemplo, para poneros en situación, el genoma humano tiene del orden de 30.000 genes, ¿vale? Los datos de expresión de gen que voy a mostraros hoy en este trabajo, por ejemplo estos que tenéis ahí, están tomados a lo largo de 2 días cada hora, es decir, tienen 48 observaciones. Por tanto, podemos empezar a multiplicar 30.000 por 48, ¿vale? Además, pues tenemos que tener en cuenta que ese estudio genético se puede estar aplicando a 5.000 pacientes, pues por 5.000 también. Y luego, pues es importante destacar que la expresión de un gen no es lo mismo en el tejido hepático que en el tejido epitelial, que en el tejido muscular. Pues, por ejemplo, por 10 tejidos. O sea, imaginaos qué número tan grande tenemos. Imaginaos la labor de un señor, ¿no?, que le sentamos ahí y le decimos, pues tiene usted que identificar aquellos genes, le traemos todo el bloque de folios con las gráficas de los genes y le decimos, usted tiene que identificar
qué genes tienen un patrón oscilatorio y cuáles tienen una expresión plana. Bueno, pues aquel hombre, cuando llegue por el gen 4000, está sudando la gota gorda y ya no sabe si lo que está viendo es oscilatorio o es plano, ¿no? Entonces, aquí necesitamos algo más. ¿Qué es ese algo más? Pues por un lado necesitamos rigor, ¿no? Nos gustaría tener un procedimiento, a mí por lo menos, me gustaría tener un procedimiento que me dijera este gen es rítmico con una probabilidad de 0,95. Yo me quedaría muy satisfecha. Y por otro lado, pues también hace falta rapidez, ¿no? Porque si yo me lío a tomar muestras o a aumentar el número de pacientes, pues ese señor que está revisando mis genes no acaba en la vida. ¿Y quién nos va a proporcionar ese rigor y esa rapidez? Bueno, pues ahí es donde entra la metodología estadística, ¿vale? Que es lo que vamos a presentar en esta charla. Como veis, pues en base a estos tres objetivos derivados de mi título, pues he planteado la charla de la siguiente manera. Vamos a hablar en una introducción del reloj biológico, muy brevemente de la metodología y por último hablaremos de los resultados y veremos qué ritmo tienen los genes, ¿vale? Este patrón oscilatorio que os comento de las expresiones de los genes pues va mucho más allá. Creo que ninguno de vosotros se sorprende si yo os digo ahora que los seres vivos pues presentamos una clara organización temporal tanto en conducta como en procesos fisiológicos. Por ejemplo, el ciclo de reproducción de los animales en función de la estación o el ciclo menstrual de las mujeres. ¿Y en qué se manifiesta esta organización temporal? Bueno, pues se manifiesta en lo que se conocen como ritmos biológicos, ¿vale? ¿Qué es esto de los ritmos biológicos? Pues los ritmos biológicos son variaciones regulares de las funciones orgánicas en relación con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, la temperatura corporal es un ritmo biológico. Varía de forma regular a lo largo del día, tomando valores más bajos durante la noche y valores más altos durante las horas de sol, por así decirlo, ¿no? ¿Y quién es el responsable de todos estos ritmos biológicos? Bueno, pues es lo que se conoce como reloj biológico. El reloj biológico sería nuestro cronómetro interno que se encarga de regular pues tanto funciones orgánicas vitales como presión arterial, ritmo cardíaco, ritmo respiratorio, como otros patrones como los del sueño o la reproducción, ¿vale? De tal manera que si tuviéramos que ubicar el reloj biológico dentro del ser humano, bueno, pues lo ubicaríamos en el núcleo supraquiasmático, ¿vale? En la base del hipotálamo, ahí exactamente. Y son las neuronas de este núcleo las que al recibir la luz solar se activan y ponen en marcha pues toda la serie de todo este mecanismo de sincronización que regula todas las funciones orgánicas, ¿vale? Por tanto, podemos decir que la principal función del reloj biológico es la de generar un orden temporal en las actividades del organismo que garantice la interacción del organismo con su entorno. ¿Y quién va a determinar o qué? ¿Por qué va a venir determinado este orden temporal? Pues este orden temporal viene determinado por el ciclo luz-oscuridad o lo que también se conoce como ciclo circadiano, ¿vale? Y es tal el peso de estos ciclos de luz-oscuridad o del ciclo circadiano en el reloj biológico que estos ritmos biológicos de los que habíamos hablado, la temperatura, pues presentan patrones temporales de oscilación rítmica que se repiten cada 24 horas como consecuencia de este ciclo luz-oscuridad. Por tanto, a estos ritmos que presentan patrones oscilatorios que se repiten cada 24 horas, se les suele llamar ritmos circadianos. Y el estudio de estos ritmos circadianos es lo que se conoce como biología circadiana. Y que nadie se piense que esto de la biología circadiana pues es de antes de ayer. Porque ya en el siglo XVIII un francés, Docteur de Megan, pues tenía la tesis, ¿no?, de que las plantas, que son organismos moleculares más sencillos que los seres humanos, pues ya tenían ese reloj biológico, ya tenían esos ritmos circadianos, ¿no? Y observó que entre otras plantas, pues las mimosas abren y cierran sus hojas en función de las horas de luz y oscuridad. Entonces, para verificar su tesis, dijo, bueno, pues voy a meter unas cuantas plantas de mimosa en un sótano, a ver qué ocurre. Y efectivamente comprobó que, pese a estar aisladas de la luz solar, las hojas de la mimosa seguían abriéndose en las horas correspondientes de luz y cerrándose en las horas correspondientes de oscuridad. Experimentos similares pues, se llevaron a cabo ya en el siglo XX
En los años 60 un biólogo alemán pues tuvo la gran idea de meter a un grupo de personas en un búnker de la Segunda Guerra Mundial, aisladas de luz durante más de 6 meses, y tomar mediciones de variables biológicas como la presión arterial o el ritmo cardíaco, ¿no? Y observó también que estos ritmos circadianos, estos ritmos biológicos, se repetían aproximadamente pues cada 24 horas, ¿no? Pero fue en los años 80 cuando se produjo el hito más importante de la biología circadiana, y es que 3 doctores estadounidenses, Hall, Roswell y Young, pues consiguieron aislar un gen que bautizaron como period, ¿vale? De periodo, que tras observar que mutaciones en este gen pues producían trastornos importantes en los ciclos circadianos de la mosca de la fruta, ¿vale? En concreto, la función de este gen pues era la de segregar una proteína, ¿no?, que se acumulaba en las células durante la noche y se desprendía en las horas del día, ¿vale?, en las horas de sol. De ahí que el patrón de expresión de este gen period, como veis aquí, pues toma valores más altos en las horas de la noche y valores más bajos en las horas de día, ¿vale? Y estos investigadores pues vieron que aquí había mucho meollo y continuaron con sus investigaciones durante más de 3 décadas, hasta que en los últimos años han conseguido desvelar el mecanismo molecular que controla la operatividad de este reloj biológico, no solo en la mosca de la fruta, sino en todos los seres vivos. Y es tal el peso de esta investigación que les ha servido a estos 3 doctores estadounidenses para ser galardonados el pasado año con el Premio Nobel de Medicina por sus estudios en el ritmo circadiano. De tal forma que este último acontecimiento, unido a las numerosas aplicaciones en la salud que tiene la biología circadiana, pues hacen que sea un campo puntero de investigación y que nosotros estemos trabajando aquí, ¿vale? Por ejemplo, algunas de las aplicaciones a la salud que tiene la biología circadiana, pues las encontramos a la hora de regular, ¿no?, o explicar trastornos depresivos, de jet lag, en la mejora de tratamiento de enfermedades cardiovasculares o Alzheimer, ¿no?, y también en lo que yo trabajo más, pues que es en la identificación de genes relacionados pues con trastornos del sueño o con procesos cancerígenos, ¿vale? Pero es aquí donde surge el problema, los biólogos, ¿no? Y es que detrás de todos estos fenómenos biológicos que he mencionado, pues subyacen ritmos circadianos, ¿no? Y los biólogos pues tienen la necesidad de saber cómo identificar esos ritmos circadianos. Por ejemplo, aquí vemos algunos de estos ritmos circadianos, ¿vale? Tenemos en el primer lugar la expresión de un gen circadiano, ¿no?, que tenemos la expresión del gen a lo largo de los días. En el rectángulo tendríamos el primero de estos días, y vemos, si empezamos aquí, nos imaginamos que estos son las 12 horas del primer día, las 0 horas, por así decir, va desde la madrugada hasta las 12 del mediodía, 12 de la noche, ¿vale? Pues tenemos que este gen toma sus valores de expresión más altos en torno a las 7, 8 de la mañana, lo cual quiere decir que este gen está regulando una función biológica que tiene lugar en esa franja horaria. Otro segundo ejemplo de ritmos circadianos, pues tenemos aquí la temperatura corporal, por ejemplo, ¿no? La temperatura corporal, que os he dicho antes, como veis, pues tiene su mínimo en torno a las 4, 5 de la madrugada y su máximo en torno a las 5 y media de la tarde. De ahí la frase esa de que cuando hemos estado enfermos, seguro que a muchos nos han dicho: después de comer te subirá la fiebre, porque a las 5 es hora de fiebre. Pues aquí tenéis a qué se debe esa frase, ¿no?, al ritmo circadiano de la temperatura corporal. Y vemos pues otros ejemplos también, como los niveles hormonales, ¿no?, del cortisol o la melatonina, y la presión sanguínea. Aquí también tenemos ritmos circadianos. Y lo que queremos, pues lo que quieren los biólogos es tener esa herramienta que les permita detectar detrás de qué fenómenos subyacen estos ritmos circadianos y detrás de cuáles pues no hay un patrón plano, por así decir, ¿no? Y aquí es donde venimos nosotros. Pero fijaos que esta herramienta que necesitan los biólogos tiene que ser muy flexible, porque, por ejemplo, en el caso de la expresión de los genes, vemos que el patrón oscilatorio primero sube y luego baja, en la temperatura primero baja y luego sube, o en las hormonas, pues por ejemplo tenemos aquí que la melatonina, la zona de máxima expresión es como más ancha, ¿no? Mientras que en el cortisol, pues
esa zona de máxima expresión es como más apuntada. Y además pues hay que tener en cuenta pues, errores en los aparatos de medida que pueden tener, que inducen una variabilidad, como vemos aquí, ¿no? Entonces es aquí donde entra en juego la estadística y el procedimiento que hemos desarrollado para dar solución a ese problema que tienen los biólogos, ¿vale? Os prometo que esta parte va a ser muy sencilla. Tenemos la metodología, vamos a explicar un poco la metodología estadística que proponemos. Tenemos, como hemos dicho, vamos a aplicar nuestra metodología a datos de expresión de gen a lo largo de 2 días, en gris el primer día y en amarillo el segundo día, pero podríamos aplicarlos a datos de cualquiera de esos otros fenómenos biológicos, ¿vale? Entonces, lo que hace nuestra metodología es asumir que detrás de estos datos subyace una señal que es periódica, es decir, la misma en los 2 días, y que además esta señal es rítmica, ¿vale? Entonces, ¿cómo conseguimos modelar de una manera matemática esa ritmicidad? Bueno, pues que nadie se asuste. Conseguimos modelar esa ritmicidad a partir de esta desigualdad matemática, ¿vale? Lo que nos viene a decir esta desigualdad matemática es que mi señal rítmica crece hasta un determinado instante de tiempo u, después decrece hasta un determinado instante de tiempo L para volver a crecer, ¿vale? Y fijaos que esta desigualdad es la clave de todo, porque es la que me va a permitir recoger esa flexibilidad que necesitan los biólogos. Y es que resulta que si el instante de tiempo u en el que mi señal alcanza el máximo lo muevo, lo desplazo un poquito más a la izquierda, pues conseguiría un patrón de señal rítmica más asimétrico. Y fijaos que si intercambio los papeles de L y U, lo que consigo es una señal rítmica que primero baja y después sube, ¿vale? Y bueno, además de esta flexibilidad, ¿no?, que hemos conseguido incorporar de esta manera, nuestra metodología estadística, pues la clave, ¿no?, la estrella de nuestra metodología es un algoritmo que hemos llamado Oreos, casi como las galletas, ¿no? Cuando digo algoritmo podemos entender una receta o un procedimiento, ¿no?, que nos va a permitir detectar y clasificar los distintos patrones de genes rítmicos. Este algoritmo tiene 3 etapas. En una primera etapa lo que se hace es estimar los instantes de tiempo, estos L y U en los que ocurre el mínimo y el máximo. En una segunda etapa lo que se hace es preguntarse, ¿no?, si el patrón de expresión en el día 1 es igual que el patrón de expresión en el día 2. Y dependiendo de la respuesta iremos por esta rama o por aquí. Y en una tercera etapa el algoritmo, la receta esta, lo que hace es clasificarlo en una de estas 4 clases, ¿vale? Las 2 primeras clases, las clases de la izquierda, se corresponden a clases de genes rítmicos, de esos genes que están realizando una verdadera función biológica. Y las clases de la derecha pues son genes menos importantes para los biólogos, porque son planos, ¿no?, con patrones aleatorios, o incluso son genes que el patrón de expresión en el día 1 no es igual que el patrón de expresión en el día 2. Los que a nosotros nos interesan son estos. En la clase cyclic van a estar estos genes que primero suben y luego bajan, o bajan y suben, más asimétricos, menos. Y en la quasi-cyclic pues hemos tenido que incluir esta clase después de observar que en bases de datos de genes reales pues había muchos que tenían este tipo de patrón, como con 2 máximos, ¿vale? Y es una extensión de la clase cyclic, no voy a entrar en mucho más que esto, ¿vale? Entonces, este es el algoritmo que le va a mandar al paro al señor ese que teníamos ahí revisando nuestras gráficas, el que nos va a dar el rigor y la rapidez, ¿vale? Para ahora ya pasar a lo que es verdaderamente interesante, que son los resultados, ¿no?, y cómo funciona esto en la práctica, pues bueno, vamos a ver los pasos primero en un ejemplo muy sencillito, los pasos de este algoritmo y luego los datos reales, ¿vale? Imaginaos que tenemos este gen llega a nuestro algoritmo y queremos ver si es rítmico o no. ¿Cómo funciona? Pues en una primera etapa lo que hacemos es estimar los instantes de mínimo y máximo, que en este caso pues ocurrirían en torno a las 23 horas y a las 19 horas, ¿vale? En una segunda etapa lo que haríamos es preguntarnos si el patrón de expresión de este gen es igual en los 2 días, que al parecer no hay problema en asumir esto, ¿no? Y
Entonces iríamos por este lado. Y ahora en una tercera etapa lo que hace es preguntarse si tiene un único máximo, como es el caso, o si tiene más de uno, ¿vale? Entonces, como en este caso podéis ver que solo tiene un único máximo, lo clasificaríamos como un gen cíclico, ¿vale? Aquí tendríamos otro ejemplo de los que son cuasicíclicos, como con dos montañitas, ¿vale? Bueno, y del mismo modo, pues nuestro algoritmo funcionaría de un modo similar para... Uy, ¿qué me pasa? Para genes, en caso de que fueran genes no rítmicos, ¿vale? Y ahora sí, ahora vamos ya a los datos de bases reales, ¿vale? Como no quiero engañar a nadie de los que estáis aquí, pues debo confesar que no somos los primeros que nos ponemos en la literatura pues a investigar sobre esta cuestión. Hay más algoritmos, hay más recetas para detectar estos patrones oscilatorios. Entre ellos, uno de los más utilizados y más asentados entre los biólogos es el algoritmo JTK, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora es comparar cómo funciona ese algoritmo frente a nuestra propuesta, el algoritmo ORIOS, ¿vale? Para ello, pues vamos a pasar estos dos algoritmos a bases de datos reales, a 4 bases de datos reales. Como ya no queda mucho tiempo y no quiero aburrir a nadie, pues me voy a centrar en la base de datos del hígado de ratón, ¿vale? Tenemos nuestros ratoncitos, les hemos tomado una muestra del hígado y se han tomado los datos de expresión cada hora a lo largo de 2 días, ¿vale? Total, que hemos obtenido 45.000 genes, ¿vale? Y ahora lo que queremos es ver cuántos de esos 45.000 genes tienen pues un patrón oscilatorio, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que hemos obtenido que con nuestro algoritmo detectamos del orden de 9.000, de esos 45.000 hemos detectado 9.000 como rítmicos, mientras que el otro algoritmo, JTK, detecta del orden de 5.000 aproximadamente. Como veis, las diferencias son muy significativas, ¿no? Entonces, vamos a entrar un poco más a ver dónde están esas diferencias, ¿no? Los genes, bueno, pues todos tienen un identificador, un nombre, ¿no? Entonces lo que yo he hecho ha sido, vamos a hacer la intersección de estos dos conjuntos de datos, de los 9.000 y los casi 5.000 que tenía el otro algoritmo, y ver cuántos hay comunes. Bueno, pues comunes hay 3.963 genes, es decir, en 3.963 genes mi competidor, el algoritmo JTK y yo estamos de acuerdo. Pero no son las coincidencias lo importante en este caso, sino las discrepancias, ¿no? Y es que nuestro algoritmo ORIOS detecta no 1, ni 2, ni 5, del orden de 5.000 nuevos genes, ¿vale? Con las implicaciones en la salud pues, que tiene este hecho. Y os preguntaréis, ¿cómo son esos genes, no? Bueno, pues aquí en la siguiente transparencia veis qué ritmo tienen esos genes. Estos nuevos genes, ¿no?, tienen claramente esos patrones rítmicos. Vemos la ritmicidad de una que salta a la vista casi, ¿no? Y es muy importante destacar que estos genes nuevos que estamos detectando hasta la fecha no se están incluyendo en estudios biológicos. ¿Por qué? Porque se está utilizando este otro algoritmo que los detecta pues como planos o que su expresión es aleatoria, fruto del azar, ¿no? Entonces imaginaos las implicaciones a nivel biológico que puede tener todo esto, ¿no? Y bueno, os preguntaréis algunos, bueno, pero es que había unos 1.000 genes por ahí danzando que el otro algoritmo, tu competidor decía que eran rítmicos y tú decías que eran planos. Pues fijaos, aquí tenemos algún ejemplo de esos genes. Desde luego que no parecen tan rítmicos como los anteriores. Tenemos algunos cuya expresión pues parece fruto del azar o incluso de esos genes que os he comentado yo antes en los que el patrón de expresión pues es distinto en el día 1 que en el día 2. Por tanto, sin embargo, estos genes sí que se están incluyendo en los estudios biológicos. Estos genes, como están detectados con este algoritmo JTK, que es el extendido entre los biólogos, los están considerando como rítmicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que incluir estos genes como rítmicos cuando no lo son podría estar metiendo ruido, ¿no? Y llegando a conclusiones biológicas erróneas, ¿no? ¿Qué podemos concluir de todo esto que vengo yo aquí contando, ¿no? Bueno, pues la conclusión más importante es que nuestro algoritmo detecta pues del orden de 5.000 nuevos genes circadianos que hasta la fecha no se están teniendo en cuenta en estudios biológicos, con las implicaciones pues en la salud que todo esto puede tener. Por ejemplo, mutaciones en alguno de estos 5.000 genes
pues podrían suponer pues, que esos genes, esa mutación está originando un proceso cancerígeno o alguna de estas situaciones. Pero como hasta la fecha el otro algoritmo, que es el que usan los biólogos, no los está considerando, pues se omiten esos genes en la lista de candidatos, ¿no? Por así decir. Además, pues nuestro algoritmo Orios es muy flexible, recoge muchos patrones, ¿no? Recoge patrones que suben y luego bajan, que bajan y luego suben, de estos que tenían 2 picos, ¿no? Etcétera. Y es capaz de clasificarlos en 4 clases, que esto les ha gustado mucho a los biólogos, porque no se había hecho hasta la fecha, ¿no? Y además, bueno, pues tan versátil como queramos. Lo podemos aplicar a datos de expresión de gen y a cualquiera de los que hemos visto, temperatura o a cualquier fenómeno biológico detrás del cual subyaga un patrón oscilatorio, ¿vale? Por último, comentaros que no dejamos de trabajar. A mí esto de la investigación me apasiona y ahora pues estamos tratando de implementar este algoritmo, esta receta Orios, aunque ya tenemos el código que es abierto y me consta que se está usando porque me escriben los biólogos para ver cuando tienen problemas con el código y tal, lo que queremos es hacer una aplicación web, ¿no? Que la estamos intentando desarrollar ahora de tal manera que sea subir los Excel con los datos de la expresión del gen, dar a la tecla y que los biólogos obtengan si el gen es monorrítmico y además a qué clase de estas 4 pertenece. Y bueno, pues seguimos explotando la aplicabilidad. Estoy trabajando ahora con datos de escáneres cerebrales, que también tienen este patrón oscilatorio. Y seguimos, al margen de todo esto, pues desarrollando nueva metodología estadística aplicada a la biología, siempre con aplicaciones reales. Quiero que quede claro que los matemáticos y los estadísticos como yo no estamos ahí sentados en nuestro despacho con nuestro libro, no. Estamos resolviendo problemas reales, hablamos con biólogos, vemos sus necesidades y diseñamos procedimientos para dar solución a esos problemas. Por ejemplo, un problema nuevo que tenemos ahora es que muchos datos, por ejemplo, cuando se toman biopsias humanas, pues debido a que es causa un daño a nivel de salud, pues no se sabe en qué momento del día, ¿no? se han tomado esas muestras. Y lo que estamos haciendo es diseñar un procedimiento que nos permita estimar la hora del día en la que fueron tomadas las muestras, ¿vale? Y bueno, concluyo presentándoos el equipo de trabajo sin el que nada de esto hubiera sido posible. Mis compañeros son Cristina Rueda y Miguel Fernández de la Universidad de Valladolid y Xiamal Pedada de la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos. Y nada, aquí tenéis simplemente pues algunas publicaciones científicas que avalan el trabajo que os he presentado hoy. Muchas gracias a todos.